Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wainshway viernes güey sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu taya tawaka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Les saluda como de costumbre en este espacio Jennifer Orozco. Y hoy en nuestro programa queremos hacerte una pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Tus riñones están bien? Este interrogante te lo hace la EPSI Anas Guayú en el marco del Día Mundial del Riñón, que regresa todos los años en todo el mundo. Y es que se realizan cientos de eventos para crear conciencia sobre los comportamientos preventivos que debemos tener, conciencia sobre los factores de riesgo a los que estamos expuestos cada uno de nosotros y sobre cómo vivir con esta enfermedad renal. Así que desde la EPSI Anas Guayú hacemos este programa porque queremos cuidar tu salud renal. Queremos que tú sepas cómo están tus riñones para que acudas a tu IPS primaria y te realicen tamizajes si no sabes cómo están tus riñones y puedas recibir el tratamiento idóneo. Para conocer más de este programa, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la nefróloga doctora Sandra Hernández, quien nos estará acompañando. Ella labora en la unidad renal Josefa González. Watamar mun pushwa anaya utsihoro sauka kyatu hapa hantita puts kastun tawara kahet kaputs otam sitio to kostun to EPSI kat Anas Guayú anaya utsisavia kan win pehe origen chan kan ucho na chan kan paraima otan wa puhe ori ap kan puts ka sawata kamat mauri anaya utsav hawapin tra yoto kostuma tra hintut ka Jennifer Orozco ka hia awara ka hantita puts ka sia kum hiskuat wa purero ki rekwen wasaki wata kamat pura wana sakira anaya se terhechunka asakira katu apus hop na horu karian suru makat pushwarita chunka kamun wana chu hai has chata filtros makari hon por we iruk awala ka kas pushwarita kasa mohus no hot kat sticken to iruka so hotrianu pan wori washite otamsija sia ai makas pushwarita kasa anta katna mohun skuaipa no lislati sa kame washa so kai katu manus potchman hai mahirapa hirkapsmoin hamun thai mahiraya suri hotun otanai pahia hamun to kuai pamanke ihanai to wanure ka wanure ku suru hete PSI ka Anas Guayú wai hen yo to kotu pura ya waten te ha anai te hechun ota mama hiya kan wamahan kan wapushwari hiya ota ha yo to ko ota kuai pa ka ota wanure ka hamun pushwari. ¿Cuál es la función principal de los riñones y por qué son tan importantes para nuestra salud, doctora Sandra? Y bienvenida. Para que la sakira namoy honairo asokte ken shi pahete yo to ko sokai kat kaso shi atan ke ta chu ka wamoy otahamus ha kara ka mai shi purana hanai waya
Buenos días, quiero iniciar dándole gracias a Dios por estar aquí expandiendo el conocimiento renal a toda su querida audiencia. Bueno, los riñones no solo tienen una sola función, tienen muchas funciones que la mayoría de las personas no conocen. Una de las principales es eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Además, controlan el equilibrio del líquido de nuestro cuerpo, ayudan también a controlar la presión arterial, también mantienen la hemoglobina, ayudan a mantener nuestros huesos sanos. Entonces, conociendo todas estas funciones, ellos son muy importantes para mantener saludable nuestro cuerpo. Anu kapocho muy sawata kamate so kasen wayu shiatani kasaiha kapurto wacho inka waman tu wacho inka tu haihas mais kahamun watasari te shiatan kan hot wanesia tu parahat kahiatan hiya ayawa te katuwin wataro in hat karwane pe te shakaras wataro kan hot sarana in tehranari ashishun shiwe ouru shiwe mayatan te pirrion wa ouru rahni mayatan sa tes chunka o te hiya ai mahakas pushware te sutsunka te we ruka wataro pona hot te sutsunka wa chia ai mahaka o tam si hiya ai mahas pushware te kasi shoskut tsna washa o te sutsunka te kut kat chia ayawa te katu wachun kes kahamai filtro mayuri wa humun hiya kat sai mahai we puse no hotsu mohunya te no tsayuri ni web sehuten te hayakat smai wataro por anai te we ruka wa pushwa estum otro wacho entonces se hay sai mahana. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que nos indican que podríamos estar teniendo problemas renales? Buenas Sakiraka. Hamos probate gente saban guayo muy cayo y retrancho en que probain con hana ai hia retermana que en cuam probamos en hana hamos probado en cuaipa. Lamentablemente, la enfermedad de los riñones muchas veces es silenciosa. Solo aparecen síntomas cuando los riñones ya están muy deteriorados. Algunos síntomas pueden ser fatiga o cansancio constante, algunas veces náuseas, vómitos. Incluso los pacientes no logran tolerar la comida. Otros síntomas también como edema o hinchazón de las piernas, inclusive poca orina, presiones arteriales altas, piel seca y picazón pueden ser algunos de los síntomas, pero es importante aclarar que muchos pacientes ya cuando los riñones no funcionan es cuando estos síntomas aparecen. Por eso es importante acudir a tiempo. Ano puts que hipa hetrasakiraka. Wanere kate maya watu hauru. Mus yuta kaisai no hot kasai meskihachik. Pernamo no wayu anta kananai mente por te ha intensa que etsenai mushima pusa kainai mekanye sari te shiwanepi shitirwaye kai haitai kui netan de nikuin kan ne muri wani mapaya ouro rahas na hapa ouro rahas no ouro rahas no puna otto no utke shi mashitne tir suru ka hainte sutsen kan nai tres tuka in tapa wanepi stus saputan stus harapna nai muskah kai ni ko oi taro na nai no mai mankate hirere wane wai ruku tarahanai herka huunapa heiha se traumar nori wateha isau makat ketera aitain wayanai wanari ratiene wanepi purtehane au huntene au mar nori wa mayente acheka na wayuka nairu antareshi mayempa nohot pas sapa chiki hamuntin skuepa tacheka mayempa na yastuma. La primera visita de control del bebé sano debe ser al tercer y quinto día de haber salido del hospital. Después de esa primera visita, el bebé debe volver a control con el doctor o la enfermera cuando tenga 1 mes de nacido y 2 meses de nacido. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Tiang kierto incisnente control monaka shiren chine enfermero te médica chiquetra anta chuani kashi o tapiama kashi pani nache gente que hina anainia soto hai ya que no to ya que acha hai reshwa fue purana. Doctora Sandra, ¿cuáles son las enfermedades renales precursoras más comunes y los principales factores de riesgo? Buenas Sakiraka. Hararu mainte wanuri achihit karmai omohu kat kwet tu wachen kat pura horu moihana waya maria me ko wanai rat wanurika
Bueno, las enfermedades precursoras más frecuentes son la diabetes, que es la número 1, la hipertensión arterial, también las enfermedades obstructivas como los cálculos renales o también las próstatas grandes que pueden obstruir la vía urinaria y no permitir la salida de la orina. Hay que tener en cuenta que también hay algunos factores de riesgo que predisponen a tener daño en los riñones, como el uso indiscriminado de analgésicos como los AINES. Los más utilizados por la población general son el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam de una manera indiscriminada, es decir, todos los días o por muchos días. Esto puede causar daño renal. También otro factor de riesgo es aquellas mujeres que hayan padecido preeclampsia o hipertensión arterial en el embarazo o inclusive en el mismo debut de la preeclampsia. Además, no hidratarse bien, por ejemplo, estar deshidratado o pasar mucho tiempo en lugares con mucho calor, por ejemplo en el campo, sin mantener una adecuada hidratación puede dañar los riñones. La obesidad también es un factor de riesgo. Comer comida ultra procesada como gaseosas, jugos, salchichas, enlatados, hacen que los riñones tengan que trabajar más para sacar todas esas toxinas que estos productos contienen. Esos son factores de riesgo. Omo kara ayu kara nai hono wacha hetra su kara sha o tamsi tre ipna isut sai nai wan wayu hore hai o tamsi wan wanuri kari terkana in kat kalkulo o tamsin ayu kana prostata ka urut kana tra prostata kana nai mashita inrenaya o tamsi mohu ten satshir kana tum staur entera maka ayu imsita na cho in kat sanai hetra hai ha se mahia o ten te hawane wai rukua min ka ayu po na cho mayen po na cho o tamsi hiya es when asociado emiraru shiro ayu isa cho in stuma min ka sahno wane pis por ka kat pusho makat kat na proxeno ibuprofeno diclofenaco meloxicam tu min ka seno wane pis na tai kat min ayu is cho in stuma amat sen itas stum der wane reka masase ihan piao tensa purane ai pasia na wayu aruka hakan sut sinai na wayu su karkana iro hur hain hirhe ramata huri mayen hai o tamshina hiyeyu ipuonu kana ayu kana stuntra preeclampsia manaka ayu isna cho na yairos ka hamai na yakana aruka hastanat senka ipna sante der wane reka na chiwayu maten ke asa won ni atan shor hon na hara ren halai ni warai te masai woi ayu isna cho wayu makai kichira uru kai maestra tutori mai nohori nai ren sentra hoin kamaro ni casa hore que shaskaras watan tin sulu minchu urenten sistum otam sitre himari eskakar mai comi tre eskur comida muy chata tre kutka que tra a las cajushin tra hurich huskat pehewa tra salchipapa manaka tra poter hutkat tra casios patot katoro ka pushati airo waima casa saca por cacaria intensuri mohun hier tra ayuis wacho estoma ya se atruachó en que ya estás en pushura en tu casa hay amahakachi por cacaria en tu yuro en tu furia huaraca en san punawasha ayo imsi wachón se ne viantos ya están aponen tus pientos por otro ya están se ne gente casa saca que te curo es que carmao chirway arana arenados causi o es prayurin chon hay maha podemos yo ir que pasó bueno vai roku achia na shihia hanari hermano uri hanta en se ne mayen pa hoy tanto bueno de que valemos yo. Recuerden que a esta hora están escuchando el programa institucional de la EPSI Anazguayú, Tú y Yo Hablemos de Salud. Hoy estamos hablando del cuidado de los riñones en el marco del Día Mundial que fue ayer, jueves 13 de marzo, y tenemos como invitada a la nefróloga doctora Sandra Hernández. En este Día Mundial del Riñón, ¿qué recomendaciones daría a las personas para mantener los riñones sanos? Chiro at kara sakira how to kai kari kat sulu makat pushwan kari ho chache kaso puts apn hat ka to hiya kana irupura ay mahirawa no horente ayurin tracho en kamauria. Primero es una adecuada hidratación, tomar agua, 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Esto puede variar en personas que están expuestas al sol, deben tomar más porque se deshidratan. Evitar el consumo de ultraprocesados como gaseosas, jugos en cajita, micatos, enlatados, salsa.
Comer bajo en sal es importante también. Hacer ejercicio es importante para evitar la obesidad. Evitar la automedicación con medicamentos que puedan afectar el riñón, como el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, que son los más utilizados por la población general. Ojo, si tienes hipertensión o diabetes o has tenido preeclampsia, puedes preguntarle a tu médico cómo está tu creatinina. Es un examen en sangre que me puede definir cómo está la función de los riñones. También es importante preguntarle a tu médico si botas proteínas por la orina. Esto nos puede ayudar a definir si hay daño renal y se puede definir de manera precoz, antes que todos los síntomas aparezcan. Además, si tienes cálculos renales, debes acudir a ver cómo está tu función renal. Ano kan pot shmai tholu saw te ai hamai te hai mai saw kari ai hochi suru mapa ka pushwale ta churka para hanare mai te sapa win esa magda pijama punoi litro por ka kat por anai te urei te mancha churka anai hachi ni wanepi otam sia na wayu ka spuran te ka wanepi sapa sawu hot sawun shakara na himari ka ka no tres kur hot ka ya otro huru ka tienta ka sios ka otro hu ka ton hot ka terrai push Kucheni paras kali repushwa no mai parang hikoi mus hai mahira waraita hiya hai hapatra waraita ka shaita ka na himari kan suri ka using mai hiya hai mahira ka mai ayu he rechu en watta kai magtamna ka hmonya no centro uno akene ka chike mai na proxeno ibuprofeno diclofenaco meloxicam maka terra ayu he esto hir ka smai nara hiyeyo ho na ayu kana chu nara sukara kana tanara ipna kan sut sai nai otana hiyeyo kanai porque preclánsica hai mahira phir ka phama nun tok tok ke hamus kuai patra creatinina ka hai hir pexame hiuri repahsha por te hante au hutsen terra wanure ka hanai wane wai rukua otamsi ha ka pra shir hamus kuai patashir bonara mam hamata ka ta kuai patate ha sa hamu ta choi moi shvinun tok tok ke hirut ka pone wai rukua mos pot chme so kai kat. Muchísimas gracias a la doctora Sandra Hernández, nuestra invitada en el día de hoy, también a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Wayunaiki, y a todos los oyentes que nos escuchan y que están conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anahuayú. Los esperamos el próximo viernes por este mismo medio para seguir hablando de salud. Recuerden, juntos gestionamos salud. ¡Feliz fin de semana! Anaya utsihoro sa hapa ipentre puts que wane wai rukua tun traora ka het ka puts otam sia sa otra sunaki que tra hinto que Sandra Hernández wayao te pensao moima tumas que wane wai reskutra puts nakar wamun anaya utsa horo hiakan ni wai mayukan wale moyukan e kainara que interés que hot kare maurio sukin ariho hai ma po sa won pehewa no sem pasia azúcar energia no sem puxo outra que existe mai ayo isa cho instum otchmoy chia hitra EPSI kana soy purana ihana hiya siste acha ira wakua piya kana to wayakan acha ira shwakua purana